¿Qué tal? Buenos días, bienvenidos directamente desde Quito. Estamos frente a la Plaza Grande y a mis espaldas el Palacio Presidencial de Carondelet, donde ya tiene nuevo inquilino por los próximos 4 años. Es el señor presidente Rafael Correa, que en el día de ayer fue reelecto por abrumadora mayoría y tuvo la gentileza de precisamente caminar por la Plaza Grande y venirnos a acompañar. Señor presidente, muchísimas gracias por estar con nosotros. No, gracias a ti, Jorge, gracias a Telesur y un inmenso abrazo a toda la patria grande. La democracia y las revoluciones se consolidan en nuestra América. Señor presidente reelecto, señor candidato, todos los títulos. Señor presidente Correa, ayer vimos a un presidente Correa emocionado al principio cuando se supieron los primeros resultados. ¿Cómo le llegó este triunfo? ¿Quién no se va a emocionar, no? Porque la verdad es que también me siento abrumado por la inmensa confianza, la inmensa responsabilidad que me otorga el pueblo ecuatoriano. Solo le puedo decir que no le vamos a fallar, que podemos cometer muchos errores, como los hemos cometido de seguro, como en toda obra humana se cometen, pero que no duden que aquí en Ecuador ya no mandan los banqueros, ya no mandan los medios de comunicación, ya no mandan los poderes fácticos, las oligarquías, peor la burocracia internacional, fondos monetarios, etcétera, peor países hegemónicos. Aquí manda el pueblo ecuatoriano y vamos a seguir adelante, con muchos errores, sin duda, pero en la dirección correcta, con recta intención y siempre buscando el bienestar de nuestra gente. El programa de gobierno del presidente Correa, de Alianza País, proyectos muy ambiciosos. ¿Cuáles serían los proyectos que pondría en marcha en los primeros 100 días? Mire, continuar con lo que estamos haciendo. Si hay algunas reformas que vamos a hacer en lo inmediato, que se han venido postergando por las elecciones, porque era mejor no crear incertidumbre, etcétera, pero no las vamos a anticipar en este momento, pero sí tenemos una planificación y básicamente continuar con lo que venimos haciendo y sobre todo impulsar los sectores estratégicos, para lo cual se propuso como vicepresidente a Jorge Glass, que se desempeñaba como ministro coordinador de esos sectores, ¿no? Sectores estratégicos y proyectos estratégicos como la refinería del Pacífico. Un elemento muy importante en el ajedrez político de los próximos 4 años es el cambio en la integración de la Asamblea, y todo hace indicar, sería razonable decir que Alianza País va a tener la mayoría. Estamos hablando de posiblemente de 90 bancas y más, de un total de 137, y eso le permitía impulsar proyectos que habían quedado un poco en los pendientes, como la ley de comunicación, el código penal, la ley de tierras, la ley de aguas. ¿En qué medida eso le puede cambiar su gestión de los próximos 4 años? La mayoría en la Asamblea la definen 69 asambleístas, ya los primeros datos con seguridad nos dicen que superamos ampliamente esa cantidad, por eso estoy tan abrumado, por la confianza del pueblo ecuatoriano. Vamos a tener una mayoría amplia en la Asamblea. Recibimos esta victoria con mucha humildad, sabemos que es el trabajo de todo un equipo, la voluntad de todo un pueblo. Las cosas no las cambia una persona, al menos a nivel de nación, las cambia ese pueblo que decide tomar el destino en sus manos. Recibimos con mucha humildad esta victoria, con inmensa responsabilidad, pero también con mucha firmeza. No vamos a perder el tiempo, no vamos a defraudar a nuestra gente, o cambiamos ahora definitivamente el país, o no lo cambiamos nunca. Y por supuesto, con esa mayoría en la Asamblea, ese ha sido el mayor problema que hemos tenido estos 4 años. No tuvimos mayoría en la Asamblea, hemos tenido una oposición que no es democrática. En buena hora que el candidato que quedó en segundo lugar, que es una persona coherente, Guillermo Lasso, ¿sí?, ha dicho que se inaugura la oposición en el Ecuador. Bienvenida. Sí, una oposición democrática, ideológica, coherente, pero la oposición que hemos tenido ha sido golpista, ha sido desestabilizadora, ha sido hasta inmoral, ha habido delincuentes, pero delincuentes, o sea, que acusados de asesinato, violación, que huyeron del país, no es que fueron sobreseídos y regresaron cuando el juicio prescribió. Y eso eran nuestros fiscalizadores, y a eso le daba palestra a la prensa indecente también para hacerle daño al gobierno. Entonces, ese es el mayor problema que hemos tenido estos 4 años, obstruccionismo, nos han bloqueado leyes fundamentales, insultos, infamias, difamaciones, una política de muy baja ralea. Así que gracias por esta mayoría, y por supuesto que lo primero que vamos a hacer son desbloquear leyes fundamentales que han estado durmiendo el sueño de los justos durante años para hacerle daño a Correa y le han hecho daño al país. Por ejemplo, la ley de aguas, la ley de tierras, el nuevo Código Penal. Yo tengo que luchar contra la delincuencia con un Código Penal que tiene más de 70 años. La ley de comunicación, y está en el plan de gobierno. Nosotros no hemos ocultado nada al pueblo ecuatoriano. Ahí está nuestra propuesta de manos abiertas, manos limpias. Ahí está la lista de proyectos legislativos, el nuevo Código Ambiental, el nuevo Código de Desarrollo
urbanos, la reforma a la ley eléctrica y muchos otros proyectos en beneficio del pueblo ecuatoriano. Entonces, por supuesto, es un cambio sustancial, la mayoría en la Asamblea, que nos va a permitir profundizar con mucha más rapidez este cambio histórico que es la Revolución Ciudadana. ¿Le interesaría impulsar alguna de estas reformas que estaban en el cartel de los pendientes en algún orden? Empezar por alguna de ellas, estamos hablando la de tierras más que la de aguas, la de comunicación. Yo creo que lo más urgente es el Código Penal. Tenemos un Código Penal de más de 70 años. El pueblo ecuatoriano nos exige seguridad. Ya reformamos la policía y de qué manera, ¿no? Estamos teniendo un éxito enorme con la nueva visión de la policía, que ya no es la policía militarizada en grandes cuarteles, sino la policía inmersa en los barrios, en las llamadas unidades de policías comunitarias, estaciones de policía bellísimas, con toda la tecnología, con dignidad para nuestros policías. Nuestros policías tenían que dormir en el piso, en colchones prestados, yo lo he visto. Ahora tienen habitaciones, aire acondicionado, plasma, sala de estar, comedor, cafetería, porque primero la dignidad de la gente, la dignidad de los servidores públicos. Eso más el ECO 911, que es el sistema de seguridad integrada, sistema integral de seguridad más moderno de América Latina, está dando unos éxitos espectaculares. Faltaba la parte judicial, con la reforma judicial por consulta popular, ahora juez que no suelta delincuente, juez que es destituido. Se nos había reducido la población carcelaria ahora de 20.000 a 12.000 personas privadas de la libertad, porque soltaban a todo el mundo jueces venales o abiertamente corruptos, aplicando mal las leyes. Con la reforma, ahora sí, juez que suelta delincuente peligroso es sancionado, y de nuevo ha vuelto a su nivel normal esa población carcelaria, de 12.000 a 20.000. ¿Qué nos falta? La ley, el Código Penal. Tenemos un Código Penal, insisto, de más de 70 años. Si hay un delincuente entra a una casa, viola, asesina y roba, solo se le puede juzgar por uno de los 3 delitos, no hay acumulación de pena. Todo eso está corregido en el nuevo Código Penal, pero lo han bloqueado un año, para hacerle daño a Correa, y le hacían daño a la gente. Entonces creo que la prioridad es ese Código Penal. En la lista de las malas notas que le dieron a usted en el primer periodo o en el periodo anterior, los últimos 4 años, las peores notas en el tema de la inseguridad y en el tema de la corrupción. ¿Qué se puede esperar en los próximos 4 años? ¿Quiénes son los profesores pues, que ponen las notas? Los profesores son encuestas, por ejemplo, de Sedatus. Bueno, vaya a ver Sedatus y la corrupción. A ver, dígame, enuméreme 3 casos graves de corrupción en mi gobierno. Bueno, usted lo puede enumerar, por lo menos lo acusa. Pero es que, Jorge, esa es la capacidad. El tema de Delgado es uno de los maravilloso. Mire qué caso de corrupción tan grave en América Latina. Rájese la vestidura. La falsificación de un título. Y el corrupto no es el que engaña, somos los engañados. O sea que el INCAI también es corrupto, porque le dio un título de maestría en base a un título de pregrado que no existía. Engañó. Pero se da cuenta del absurdo. Pero ese es el poder mediático. Nos quiere robar nuestro principal bagaje. Pero ahí está la respuesta del pueblo ecuatoriano. Uno de los mayores derrotados el día de ayer ha sido esa prensa corrupta que ha tratado de posicionar al gobierno como un gobierno corrupto. Y somos los gobiernos más transparentes de la historia de este país. Por supuesto, yo no puedo evitar que un malqueriente falsifique un título y acceda a un cargo público, pero eso nos hace corruptos a nosotros. ¿Usted se da cuenta de ridiculez? Lo otro, hace 6 meses, 8 meses que llenan los titulares, un crédito mal dado en un banco que tuvo que tomarlo el Estado porque lo manejó mal el sector privado. Vaya, vea pues lo que ocurrió en el 99. Entonces la gente ya se le ríe a esto. Entonces no hay la percepción de corrupción. Nos percibe el pueblo ecuatoriano y somos un gobierno honesto, y yo soy un presidente y una persona honesta y no permitiré que se juegue. Esa es una de las cosas que tenemos que enfrentar a esa prensa corrupta, porque hacen con eso politiquería. Usted dijo que era la peor del mundo. De las peores del mundo, me ratifico en eso. Yo he vivido en Europa, Estados Unidos. Nada que ver con esta prensa de aquí que hace política disfrazada de periodistas cobardemente, ¿no? Sicarios de tinta. Y lo mismo en Venezuela, Bolivia, Argentina. Siempre contra los gobiernos progresistas, como dice Ignacio Ramonet, los perros guardianes del status quo. Y sobre lo primero, seguridad. Oiga, ese es un problema de toda América Latina. Vaya a ver los promedios de seguridad de América Latina o de inseguridad. Ecuador está muy por debajo de ese promedio. Vaya a ver los países más desiguales, ¿no? Más inseguros, los 5 o 6 países más inseguros, todos gobiernos de derecha, pero la prensa tiene esa habilidad de echarnos la culpa de fenómenos mundiales. Créame que si aquí caía el meteorito que cayó en Rusia, la prensa corrupta culpable al gobierno, y tienen capacidad de hacer daño, ya no tienen capacidad de poner y sacar presidentes, y por eso están tan frustrados, ¿no? Por eso tanto odio. Perdón, hablaba usted de derrotados, y dentro de los derrotados, es decir, de los otros 7 candidatos que participaron, está, por ejemplo, la opción que había de la izquierda, una izquierda clamorosa la derrota, ¿no? El señor, representado por el señor Alberto Acosta. Hay una percepción de que el reducido número de votos que obtuvo el señor Acosta tiene que ver como algo así, como una rebelión interna, incluso el movimiento indígena que lo estaba acompañando.
¿Cómo se puede leer eso? A mí no me gusta hacer leña del árbol caído. Hidalgos en la derrota, humildes, más que humildes, en la victoria. Pero sí creo que hay que saber leer las elecciones. El fracaso contundente, los populismos, de los demagogos irresponsables, del que quería con máquinas de coser, fundas avenas cuáquer, comprar la conciencia del pueblo ecuatoriano, el fortalecimiento, no diríamos fortalecimiento, pero al menos consolidación, se unieron de una derecha ideológica, con la cual aunque sea se puede debatir ideológicamente, pero contra ciertos grupos que no tienen discurso político en base a la coyuntura, argollas familiares, etcétera, ¿qué se puede hacer? Y dentro de esos grandes derrotados, esa que se llamó la izquierda real, que en verdad es la izquierda falsaria, que ha votado 4 años con la más recalcitrante derecha para tumbar a la revolución, que hablan de defender la Constitución. El 30 de septiembre del 2010 apoyaron a los golpistas, se tomaron la gobernación de Cotopaxi y Loja para tumbar al gobierno, y son los que nos hablan de Constitución. El pueblo ecuatoriano le ha dado un mensaje categórico, que están hartos de esa gente, de esa hipocresía, y cómo les daba palestra a la prensa corrupta, para decir que éramos pueblos indígenas que se oponían al gobierno. Hemos ganado en todas las zonas indígenas. Vaya a ver a las zonas mineras, vaya a ver a Victoria del Portete, donde hicieron hace unos meses una supuesta consulta popular, donde creo que ganaron 900 votos contra 5, rechazando la minería. Hemos sacado el 58% del voto. Todo era un gran fraude. Se le decía eso a la prensa corrupta, pero por hacerle daño al gobierno, posicionaban aquello. Ahí está la realidad. No han llegado ni al 3% de los votos. Presidente Correa, la versión 2.0, el próximo periodo de 4 años del presidente Correa, vamos a ver un presidente Correa más calmo, más... ¿Va a cambiar algo su carácter, su personalidad? Mi madre siempre decía genio y figura hasta la sepultura, o sea, yo no he sido... Y su abuela parece que... Sí, pero yo no... cuidado, que yo soy electo presidente del Ecuador, no Mr. Simpatía. Yo no puedo caerle bien a todo el mundo. Ahora creo que le caigo bien a bastante gente, si no, no se hubieran dado los resultados de ayer. Pero eso trata de posicionar cierta prensa, ¿no? Mire el titular de Diario La Hora, una noticia, ¿no? Correa dice que nada va a cambiar en el país, cuando yo dije que no van a cambiar nuestras políticas. Tergiversan todo, manipulan para dar esa imagen. Han fracasado totalmente. En todo caso, bueno, yo no he sido elegido Mr. Simpatía, he sido elegido presidente del Ecuador. Como cualquier persona, ser humano, tengo defectos, como cualquier persona honesta trataré de controlarlo, pero soy una persona sana, buena, con recta intención, entonces no creo tampoco que tenga que cambiar demasiadas cosas. Como cualquier ser humano tengo defectos y trataré de controlarlo, y cuando no pueda controlar, sabré pedir las disculpas del caso. Usted habló que le daba mucha importancia para los próximos 4 años al tema de la integración. Pensar en esa Latinoamérica unida. Así que seguiremos con toda nuestra fuerza luchando para cristalizar el sueño de nuestros libertadores. Usted lo ha dicho, se ha avanzado mucho y debemos seguir profundizando y consolidando esos procesos. Por ejemplo, UNASUR, por ejemplo, CELAC, la propia ALBA y algunos mecanismos muy concretos como el Sistema Único de Compensación Regional, el SUCRE, que sirve para hacer intercambio en nuestros países sin el absurdo de depender de una moneda extranjera, que por utilizar en esos intercambios extrae riqueza de nuestra región. No quiero dar cátedra de economía, pero se llama el ingreso por señoriaje. Si yo intercambio en dólares y una silla venezolana vale $10, Estados Unidos solo emitiendo un billete de $10, porque es el emisor de la moneda, captura una silla venezolana. Es como que se extrae una silla venezolana de riqueza de la región. Entonces es un absurdo. Eso significa transferencia de centenas de millones de dólares para el emisor de la moneda que se utiliza de intercambio. Entonces, bueno, le he dado ejemplos concretos de mejoras como Sucre, pero también está la nueva arquitectura financiera regional, de la cual Sucre debe ser parte. El Banco del Sur, por ejemplo. Banco del Sur, un fondo de reservas regionales, se requieren, están los consejos regionales, el Consejo de Defensa, se requieren políticas regionales como política de seguridad social, política laboral, todo eso debemos profundizar, en todo eso debemos avanzar. Tema también polémico, tratados de libre comercio con Estados Unidos o con Europa, o tratados de comercio justo. ¿Polémico para quién? Para los entrevistas. Polémico para la oposición, que representa el 40%. ¿Qué piensa? ¿Cuánto representa? Todo lo que no sea 57% es oposición. Usted no es así tampoco, ¿no? Porque ahorita una cosa es el voto, otra cosa es la aprobación del gobierno. La aprobación del gobierno siempre se ha mantenido en 80%. Pero la gente con total derecho puede decir, Correa indudablemente ha hecho un gran gobierno, la revolución está transformando el país, pero yo soy una persona derecha y voto por la derecha. ¿Sí me explico? Pero una cosa es el voto, otra cosa el apoyo al gobierno. En todo caso... ¿Los tratados de libre comercio o de comercio? Vea, hemos hablado muy claramente, el pueblo se ha pronunciado en las urnas. Sería una traición, después de tan contundente expresión del pueblo ecuatoriano,
volver a esos tratados de libre comercio. Lo hemos dicho, no a los tratados de libre comercio. Si no hubiera ganado Lazo. Hoy, la noticia que ha sorprendido a mucha gente es el presidente Hugo Chávez regresa a Caracas, procedente de La Habana, luego de unos 2 meses, luego de la operación. Usted fue la persona que lo vio el día anterior a entrar al quirófano. Su reacción. Bueno, de alegría, porque vuelvo a su Venezuela. Quería, pero tengo un poco de coraje, porque es medio cabeza dura el presidente Chávez. En vez de estar descansando, una de las primeras cosas que ha hecho es mandarme un mensaje de felicitación. Olvídate esto, Hugo, preocúpate en recuperarte lo más rápidamente posible. Venezuela, Latinoamérica, tus amigos te necesitamos. Gracias, ya hablando más seriamente por la felicitación, pero ya, preocúpate sobre todo en tu salud y en recuperarte lo más rápidamente posible. ¿Posibilidades de ir a visitarlo a Caracas? Encantado, me encantaría. Lo que pasa es que en estas cosas hay que saber ayudar, porque algunas veces uno complica más de lo que ayuda. Entonces, si está en un proceso de recuperación, que uno lo vaya a ver, puede perturbar en lugar de ayudar. Entonces, hay que pensarlo, ¿no? ¿Y qué representa el regreso de Chávez a Venezuela para la región latinoamericana y para los movimientos progresistas y el ALBA? No, lo que representa Hugo Chávez, un ícono de la revolución, del cambio en Venezuela y en nuestra América. Yo jamás dejaré de expresar mi admiración por el presidente Chávez. Yo no digo esto de muchas personas, pero ahora es tan duro. Usted ve con cuántos obstáculos tenemos que enfrentarnos, cuántos poderes fácticos, muy malos, muy dañados algunos, ¿no? Con servicios de inteligencia nacionales, extranjeros, patrañas que se generan para destruirnos incluso la familia, la honra de nuestros familiares, a nivel nacional y a nivel internacional. Ahora es tan duro. Me imagino en el 98 cuando Chávez estaba solito, no sé cómo lo hizo, realmente lo admiro, no sé cómo lo hizo, si ahora para nosotros, por ejemplo, con tanto apoyo popular, es tan duro en Ecuador. Así que creo que Chávez es un ícono en América Latina, todos debemos ser necesarios, todos somos necesarios, nadie es imprescindible, pero lo necesitamos a Hugo y ojalá que se recupere lo más rápidamente posible. Uno de los grandes desafíos que también se ven en el caso de Ecuador, el presidente Correa es un caudillo para algunos. Y en ese sentido, el temor que surge al día siguiente que es reelecto es, no puede ser reelecto una vez más. ¿Quién tomará la batuta de la revolución ciudadana si el presidente Correa deja el poder en el 2017? Pero esos son los argumentos de los mediocres, ¿no? Entonces, como ya no tiene que más acusarnos caudillos, o sea, las virtudes se vuelven vicios. Hasta donde tenía entendido, tener liderazgo era una virtud. América Latina lo que más necesita es líderes buenos. La mayor crisis en los 90 fue la crisis de líderes, qué vergüenza. Los líderes que tuvo América Latina, entreguistas, con almas de vasallo. Y ahora resulta que la virtud se convirtió en vicio, porque no nos pueden derrotar en las urnas. Ese es el poder mediático. Si ve cómo trastorna todo y por hacerle daño a uno, le hace daño al país, a América Latina. Ser líder no es malo, es bueno. Claro, hay líderes. ¿Qué es líder? ¿Qué es liderazgo? Tener capacidad de influir en los demás. Si esa capacidad de influencia se la utiliza para beneficio propio, ese es un mal líder, que le han sobrado a América Latina. Si esa capacidad de influir sobre los demás se la utiliza hasta para perder la vida por servir a los demás, son liderazgos buenos, que los requiere urgentemente América Latina. Tenga la seguridad que yo estoy en esa segunda clase de liderazgo, pero hasta eso se sataniza por parte de los mediocres porque no tienen de qué más acusarnos. Y lo que más queremos es que pronto vengan jóvenes a decir: presidente, le agradecemos todo su esfuerzo, hizo lo que pudo, pero ya está mayorcito, retírese nomás, que nosotros lo podemos hacer mucho mejor y más rápido, ¿no? Entonces estamos preparando generaciones de jóvenes para que después de 4 años tomen la posta. Es decir, la revolución ciudadana seguiría. Pero por supuesto. Sin Rafael Correa. La revolución ciudadana no es Rafael Correa, es un proceso que ya es leyenda, de cambio histórico, que rebasa con mucho cualquier persona, lo hemos repetido en todos los rincones de la patria durante la campaña. No es el proyecto Rafael Correa, el proyecto político se llama Revolución Ciudadana. Por eso, entre otras cosas, votar todo 35. Y fíjense que el mensaje caló, porque el voto que tenemos, aquí le llamamos voto en plancha, el voto por la presidencia y las listas es impresionante. Y por último, señor presidente Correa, ¿dónde piensa dejar al Ecuador en el 2017 cuando va a colgar los guantes? Sin resolver todos los problemas, sería un absurdo decir que en apenas 4 años vamos a lograr superar la pobreza, la miseria, la desigualdad, pero en la ruta irreversible hacia ese buen vivir. Es decir, con los cambios sustanciales para que no nos puedan volver al pasado. A ese pasado de feriado bancario, de migración forzosa, de tercerización y explotación laboral, de masacrar a la gente por pagar una deuda inmoral, de regalar nuestro petróleo. O sea, dejar al país enrumbado
para que jamás nos puedan regresar ese pasado. Señor Presidente Rafael Correa, muchísimas gracias por estar con nosotros y muchísima suerte y muchísimo éxito y felicitaciones por el triunfo. Gracias, Jorge, y un abrazo a nuestra Latinoamérica querida. Seguimos transformando la patria chica y la patria grande con la que soñaron nuestros libertadores. Un abrazo a toda Latinoamérica. Y a ustedes también. Gracias por habernos acompañado. Les habló Jorge Gestoso desde Quito.